Sean todos bienvenidos a Noticiero Venevisión. Lirio Pérez y Gregorio Rojas Flores listos para continuar con nuestro repaso informativo en Ponte al Día. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, desestimó el nombramiento del alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, como jefe de la Comisión para la Revisión de las Firmas para la activación del referendo revocatorio. Ramos Ayub rechazó el pronunciamiento de la rectora del CNE, Tania de Amelio, sobre el inicio del lapso de validación de las rúbricas. Acusó a las rectoras del CNE de intentar retrasar el referendo revocatorio que, dijo, debe realizarse este año. Cuando vieron el número de firmas que levantamos en apenas 24 horas, que ponga a chequear a quien quiera. Las comadres del Consejo Nacional Electoral, que son unas tramposas, están tratando de ver cómo le dan largas y cabullas para que no haya referéndum revocatorio. Tania Amelio es una activista del partido gobierno. A esa fue la que le encomendaron que diera la cara para decir que el lapso tenía que cumplirse perentoriamente. Es decir, que si yo consigno hoy la firma, de todas maneras tengo que esperar 30 días. Esto es darle larga porque le tienen terror. Y esas misias del Consejo Nacional Electoral van a salir pronto de ahí porque hay dos de ellas, entre ellas Tania de Amelio, a quienes se le venció el periodo constitucional y están trampeando para quedarse ahí. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, afirmó que el CNE no ha activado ningún proceso revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro. Expresó su apoyo a la comisión que revisará las firmas. Escondidito, nadie sabe nada. ¿Cuántas habrá definitivamente? Pronto lo sabremos. Pronto lo sabremos porque el compañero presidente Nicolás Maduro ha designado un equipo encabezado por el compañero Jorge Rodríguez para la revisión una por una de esas firmas. Es una por una. Esto no es un proceso electoral para elegir una autoridad, no. Es un proceso total y absolutamente distinto y está establecido y tiene sus mecanismos. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, informó que fueron consignadas 1.850.000 firmas ante el Consejo Nacional Electoral en filas de Mariches para solicitar la activación del referendo revocatorio. Jorge Rodríguez, jefe de la Comisión para la Revisión de las Firmas de Solicitud de Referendo Revocatorio, ratificó que verificarán todas las rúbricas y participarán en las auditorías del Consejo Nacional Electoral. Borbónica, que no aprende ni rectifica jamás, están volviendo a tratar de engañar al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional, señalando que se activó un mecanismo de referendo. Eso es absolutamente falso. Aquí no se ha activado absolutamente nada. Se inicia un procedimiento donde se autoriza, con el 1% del registro electoral, se autoriza a una organización con fines políticos para iniciar un proceso de recolección de firmas. El secretario nacional de Primer Justicia, Tomás Guanipa, rechaza que se haya designado una comisión del PSV presidida por Jorge Rodríguez para auditar las firmas recolectadas con el fin de activar el referendo revocatorio. Rechazamos contundentemente que el presidente de la República quiera convertirse en un obstáculo para este proceso, teniendo a Jorge Rodríguez que, en vez de estar preocupado con los gravísimos problemas que aquejan a la ciudad de Caracas, esté pues convertido de nuevo en jefe de una comisión política para revisar nada que tienen que revisar. Esas firmas son del pueblo y la va a validar el mismo pueblo. Por eso al señor Jorge Rodríguez que se dedique a trabajar en la alcaldía que la tiene absolutamente abandonada. Este fin de semana, 39 cadáveres fueron ingresados a la morgue de Bellomonte. Entre los asesinatos está el de un funcionario de Policaracas en el Valle. 3 fallecidos y 2 lesionados dejó un accidente de tránsito entre una ambulancia y una gandola ocurrido la madrugada del lunes en la troncal 5 del estado Cojedes. En Zulia, al menos 15 personas murieron por hechos violentos ocurridos el fin de semana. Entre los casos se contabiliza un cuádruple homicidio en el que 10 personas resultaron heridas. En el estado Guárico, 8 personas fueron asesinadas este fin de semana. Entre las víctimas se encuentra Julio César Gamarra Correa, quien fue encontrado en un vehículo con múltiples heridas de arma blanca. En el estado Sucre se contabilizaron 7 muertes violentas. Entre los casos se cuenta el del supervisor jefe de la Policía Estatal, José Luis Valecillos, asesinado presuntamente para robarle su arma de reglamento.
El vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, junto al alto mando militar, realizaron una ofrenda floral ante los restos del libertador Simón Bolívar a propósito de cumplirse el bicentenario de la expedición de los Cayos. Manifestaron que Venezuela es libre, independiente y soberana. El diputado Simón Calzadilla, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, afirmó que la realización del referendo revocatorio es la vía para evitar un estallido social en el país. En Bolívar, con la participación del ministro para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, se distribuyeron 47 toneladas de alimentos a los trabajadores de las centrales hidroeléctricas ubicadas en Macagua, Caruachi, Guri y Tocoma. Milagros Paz, diputada por la Unidad, exhortó a los rectores del CNE a realizar la verificación de las firmas cuanto antes. Insistió en que el revocatorio debe darse este año. Dinora Martínez de Istúriz, esposa del vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, sostuvo un encuentro con representantes de distintas instituciones del Estado para abordar el tema del embarazo en adolescentes. En Carabobo, funcionarios de la Superintendencia de Precios Justos realizaron una inspección a la planta de cerveza y malta de Empresas Polar. Los trabajadores aseguran que se mantendrán en vigilia a fin de evitar cualquier intento de expropiación por parte del gobierno. Héctor Rodríguez, jefe del Bloque de la Patria, exhortó a la oposición a deponer las aspiraciones personales de llegar al poder y pidió que trabajen para superar la emergencia económica. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, afirmó que el programa de visitas guiadas al Parlamento permite proyectar el trabajo que viene realizando el Poder Legislativo. A su juicio, es la mejor manera de poner en contacto a la institución con la gente. Ricardo Menéndez, vicepresidente de Planificación, precisó que el incremento del 33% del salario mínimo integral es una medida necesaria para la defensa del trabajador en medio de lo que consideró un golpe económico. La Comisión de Diputados que viajó a Washington informó que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, solicitará al CNE que la organización actúe como acompañante internacional en un eventual revocatorio. El CENIAT informó que en el mes de abril fueron recaudados 197.82 millardos de bolívares, logrando un cumplimiento de 223,27% con relación a la meta establecida. Hiram Gaviria, presidente del partido Unión y Entendimiento, juramentó a la directiva de esa organización política en el estado Sucre. En Cojedes, el Ministerio Público imputará al primer teniente y al sargento de primera del Ejército, Juan Manuel Crispín Macías, y John Carlos Cuadros Ruiz por su presunta responsabilidad en el tráfico de 45 panelas de marihuana. En Zulia, en la ciudad de Maracaibo, entró en vigencia el incremento de las tarifas del transporte público fijado en 60 bolívares, mientras que para rutas largas será de 80 bolívares. El Ministerio Público logró privativa de libertad para el sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana, Kelber Jesús Rivas Ruiz, por su presunta responsabilidad en la muerte de su pareja, la locutora Lucía Marina Seguane Homsi, en el estado Bolívar. Amigas y amigos, tiempo de hacer una pausa a las 7:38 de la mañana. Venimos con más. (7:42 de la mañana). Continuamos en materia internacional. Les contamos que la justicia argentina inició una investigación contra la expresidenta Cristina Fernández y su hijo por presunto enriquecimiento ilícito. Amigos, bienvenidos. Este lunes se celebró el Día Internacional contra el Acoso Escolar. Noticiero Venevisión reitera su compromiso con el combate de este flagelo y seguir llevando por los rincones del país nuestro mensaje. Al acoso, sácalo del juego. Más de 6.000 personas entre estudiantes, padres y profesores han participado en las 65 charlas que en 2 años hemos realizado en 17 estados del país. Visibilizar el acoso, reconocerlo, comunicarlo y combatirlo es parte del mensaje.
La Organización Mundial de la Salud asegura que el acoso escolar es un problema de salud pública que se sufre en privado y se niega públicamente. El reto: legitimar el diálogo como mecanismo de resolución de conflicto, aplicar la resiliencia, la empatía, el respeto, la solidaridad y entender que todos somos distintos, pero tenemos los mismos derechos. El trabajo en conjunto es indispensable para ganarle la batalla a la violencia. Enseñar con el ejemplo. Trabajemos por formar niños más que buenos, felices. Que nada nos robe la esperanza. Agradecemos a quienes se suman día a día a nuestra campaña. Únete tú también. Juntos podemos. Noticiero Venevisión te dice: al acoso, sácalo del juego. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hola amigos, yo soy Federica Guzmán y desde ya estoy lista para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos contándoles que Kate Middleton es la protagonista de la edición número 100 de la revista británica de moda y tendencias Vogue. La duquesa de Cambridge es la protagonista de la portada centenaria de la revista británica Vogue y de un reportaje especial en el interior. Las ilustraciones fueron realizadas en su finca ubicada en el este de Inglaterra, retratada por un fotógrafo inglés. La directora de Vogue británico afirmó que fue un honor poder trabajar con Middleton en su primera sesión fotográfica para una revista. Antes que la duquesa de Cambridge, aparecieron en la portada de Vogue otros miembros de la realeza británica como la princesa Diana y la princesa Ana. Y seguimos con la cena de corresponsales de la Casa Blanca ofrecida por el presidente Barack Obama. Las actrices y modelos más reconocidas en el mundo del espectáculo de los Estados Unidos asistieron a uno de los eventos más esperados por todos, la cena de corresponsales de la Casa Blanca, en donde paralizaron a todos con sus vestidos elegantes y sensuales. La noche de este sábado se llenó de sorpresas con la asistencia de artistas, modelos y cantantes del negocio de Hollywood. Asimismo, la cena fue celebrada por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y su esposa Michelle Obama. Fueron una de las actrices y modelos que cautivaron a todos en la alfombra roja con sus increíbles y lujosos atuendos. Capitán América Guerra Civil se estrena con $200 millones. Según las previsiones para Capitán América, contaban con superar los $175 millones, pero sin embargo los datos de taquilla han sido aún más en su primer fin de semana de estreno internacional. Ha rebasado la barrera de los $200 millones. Aún faltan por estrenarse en Estados Unidos, donde hará lo propio el próximo 6 de mayo. Fecha de estreno también en China, Rusia, Italia y Argentina. Con estos datos, Marvel Studios pretende conseguir esta misma cifra en el estreno doméstico, por lo que se colocaría en poco más de una semana con $400 millones de recaudación y a la espera de lo que siga cosechando en las salas de cine en las que se estrenó el 29 de abril, entre ellas las de España. Final warning. I could do this all day. On the roof! Así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán. Que tengan una feliz mañana y nos vemos aquí en Estrenos y Estrellas en su emisión meridiana. Muchísimas gracias, Federica. De la película solo les contaré que vamos a la pausa. Imperdible. Al regreso de la entrevista de Venevisión nos acompañará Benjamín Sharifker. Él es el rector de la Universidad Metropolitana. Con él estará conversando Lirio Pérez luego de la pausa. Los espero. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Como lo anunciamos antes de ir a la pausa, está con nosotros Benjamín Sharifker, rector de la Universidad Metropolitana. Bienvenido. Muy buenos días, Lirio. Un gusto estar aquí. Un hombre de academia, del sector universitario. Si le pidiera, por favor, explicarnos cómo está ahorita el sector de las universidades, tanto en lo académico como en lo presupuestario. Bueno, hoy en día estamos pasando mucho trabajo en las universidades. Tenemos algunas dificultades que tenemos que resolver. La principal dificultad posiblemente sea la falta de recursos. Nos hace falta muchos recursos para poder trabajar. Los presupuestos de las universidades oficiales son muy limitados, muy escasos. Y aparte, llegan a las universidades a cuentagotas.
De forma tal que las universidades oficiales tienen fuertes dificultades para poder pagar salarios. La mayoría de las universidades oficiales tienen que esperar hasta que lleguen los recursos para poder pagar la nómina antes de poder hacerlo cada quincena. Eso es una manera muy difícil de trabajar. Tampoco hay recursos para el sostenimiento de la actividad universitaria, para las cosas inmediatas como es el pago del comedor de los estudiantes y para los asuntos muchísimo más importantes de los cuales se nutre la academia, que son los materiales de laboratorios, las inversiones que hay que hacer en equipos, las inversiones que hay que hacer para formar profesores. Muchos de los profesores de las universidades, tanto las oficiales como las privadas, bueno, pues tienen que dejar sus oficios como profesores, buscar otros oficios en la sociedad o inclusive emigrar del país para poder subsistir, porque los salarios que se están recibiendo en el sector universitario son muy escasos. Para darle una idea, un profesor titular, que para poder ser titular tiene que tener un doctorado, tiene que tener unas líneas de investigación activas, tiene que tener una experiencia del orden de 25 o 30 años. El salario que está recibiendo un profesor titular en una universidad oficial venezolana en este momento son 37.000 bolívares mensuales. Ese es un salario con el que difícilmente una persona con esa calidad de formación que requiere y con la bibliografía que tiene que utilizar, con las actualizaciones que tiene que tener constantemente para poderse mantener en su labor, bueno, realmente no puede realizar su labor. Entonces, por eso, en este momento tenemos una emigración de talentos de Venezuela que es realmente considerable. ¿Cómo afecta eso que usted acaba de describir a la formación del recurso humano y lo que acaba justamente de mencionar, personas que abandonan el país buscando otra vida? Bueno, eso ha mermado las posibilidades de desarrollo de la Universidad Venezolana tremendamente. Aún así, nuestros estudiantes, que es realmente el principal recurso que tenemos en las universidades, más que los profesores, es el entusiasmo y el talento de los estudiantes, bueno, hacen de tripas corazón para poder mantener su actividad. Por ejemplo, en la Universidad Metropolitana, el día de ayer, tuvimos el privilegio de poder ver el prototipo 2016 del modelo FSAE de la Universidad Metropolitana, que son unos carros de carrera que estudiantes de distintas universidades, entre ellos los de la Universidad Metropolitana, hacen todos los años para poder ir a competencias internacionales. Y uno ve que con recursos muy limitados, los estudiantes, pero utilizando su talento, que ese es un recurso ilimitado, no existen límites al talento de las personas, ellos entonces diseñan los sistemas de freno, construyen los chasis, los sistemas de dirección, de amortiguación de sus vehículos, les adaptan motores de acuerdo a las reglas de esas competencias, de forma tal de que aún sin acceso a divisas, aún sin acceso en muchos casos a la bibliografía internacional que los estudiantes deberían tener, ellos, bueno, ponen a prueba su propio talento y su inventiva, su innovación, su emprendimiento para poder llevar a cabo sus proyectos, y estamos muy esperanzados de que la juventud venezolana es la que va a lograr resolver todas estas dificultades que estamos viviendo en Venezuela en este momento. Rector, su área es la ciencia pura, digamos, la química, la física. ¿Puede hablarnos un poquito sobre la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación? Sí, Lidio, ese es un tema bastante importante. Se generó un instrumento en Venezuela en el año 2000, fue la primera vez que se aprobó esa Ley de Ciencia Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, la LOCTI, y a partir del año 2005, cuando se reglamentó esa ley, entonces habían unas reglas del juego que hacían que las distintas empresas tenían que comprometer un determinado porcentaje de sus ventas brutas, de sus ingresos brutos, a el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, a la incorporación del conocimiento a la producción, y sobre la base de esa incorporación del conocimiento a la producción, mejorar la productividad de las empresas y de esa manera mejorar el bienestar de todos los venezolanos. Lamentablemente, en el año 2010, esa Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación fue modificada de forma tal que ya no eran las empresas las que decidían en qué se hacía esa inversión, sino que era el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es el FONACYT. A partir de ese momento, entonces, ya esos fondos de la LOCTI ya no sirvieron para incorporar conocimientos en la sociedad, sino que sirvieron para engrosar las arcas públicas de una manera totalmente poco transparente. No sabemos en qué se han utilizado esos recursos, no sabemos, porque no ha habido rendición de cuentas de parte del FONACYT, de cuál ha sido el destino de esos porcentajes importantes de las ventas brutas de todas las empresas del país que supuestamente han sido destinados a la ciencia, la tecnología e innovación. Por eso
Pensamos que en este momento, y de hecho en eso está trabajando la Asamblea Nacional, en reformar la LOCTI de forma tal de que haya una ejecución transparente de esos recursos, que son recursos importantes porque llegan a ser del orden del 2% del Producto Interno Bruto de Venezuela. Es un monto bastante importante que debiera estar dedicado al mejoramiento de las condiciones que tenemos en Venezuela para incorporar conocimiento en la producción de Venezuela y que en este momento estamos perdiendo. Viniendo usted de la universidad a la Casa de las Ideas, de la pluralidad, ¿qué hace falta para el diálogo y la reconciliación en Venezuela? Que nos pongamos de acuerdo. Eso es importantísimo, Lirio. Lo que usted menciona es posiblemente la prioridad fundamental de Venezuela en este momento. Hemos tenido a lo largo de muchos años, llevamos ya prácticamente 3 lustros, más de una década, en que hemos tenido enfrentamientos muy severos de formas de pensar en Venezuela. Nosotros tenemos que convencernos de que cada uno de los venezolanos somos distintos, somos diversos, pensamos diferente, pero no por el hecho de pensar diferente somos traidores a la patria o tenemos que estar enfrentados unos a otros. Entonces yo creo que en el momento actual tenemos que lograr que los factores opositores y los factores oficialistas se pongan de acuerdo, consigan acuerdos mínimos que consigan que nosotros superemos la grave crisis económica y social que estamos viviendo en Venezuela. Esa grave crisis económica y social se traduce también en una grave crisis política de gobernabilidad, donde se hace imposible gobernar un país con un enfrentamiento constante. De tal manera que yo quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a quienes están ejerciendo el gobierno y también a quienes están liderizando la oposición a que busquen esos acuerdos, a que busquen los líderes de la oposición y los líderes del gobierno buscar la conciliación mínima, los acuerdos mínimos que consigan que nosotros superemos esta grave crisis que estamos sufriendo en Venezuela, donde mucha gente no consigue los medicamentos que requiere, donde vemos largas colas de personas procurando alimentos en los abastos, en los supermercados, donde muchos vehículos están parados porque no se consiguen repuestos, donde gente que necesita vehículos no los consiguen las agencias de carros porque sencillamente no existen. Entonces tenemos una crisis de producción muy fuerte en Venezuela y esa crisis de producción solamente la vamos a poder resolver poniéndonos de acuerdo. Rector, no quisiera despedirlo sin una reflexión a propósito de que hoy, 3 de mayo, es el Día Mundial de la Libertad de Expresión, declarado así por la UNESCO en el año 93. Bueno, la libertad de expresión es fundamental para que nosotros podamos desarrollarnos. Y por detrás de la libertad de expresión está la libertad de pensamiento. Si nosotros no nos respetamos unos a otros, a pesar de que pensemos distinto, entonces nosotros no tenemos ninguna posibilidad de desarrollarnos. Así que bueno, si hoy es el día, no sabía que hoy era el Día de la Libertad de Expresión, pero es un día para celebrarlo. Y es un día para celebrar el origen de la libertad de expresión, que es precisamente la libertad de pensamiento. Que todos, independientemente de la forma como pensemos, la religión que profesemos, el origen étnico que tengamos, el background cultural que tengamos, todos somos iguales ante la ley. Todos nacemos iguales y nosotros, dentro de una democracia como es Venezuela, tenemos nosotros que poner muy en alto esa libertad de pensamiento. Así que bueno, feliz Día de la Libertad de Pensamiento. Rector, muchísimas gracias por haber venido a Entrevista Venevisión. Al contrario, muchísimas gracias. Benjamín Sharif, que es rector de la Universidad Metropolitana. Gregorio. Muchísimas gracias, Lirio. Amigas y amigos, hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo.